Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Lucas. En este caso vamos a partir del capítulo 15, parábola de la oveja perdida. Me llama la atención ahorita que estaba revisando el capítulo, que todo el capítulo 15 habla de cosas perdidas. También de la moneda perdida, el hijo pródigo, que es una persona que se pierde en el mundo. Entonces todo el capítulo 15 habla de cosas que se pierden. Empezando por una oveja. Dice, se acercaban a Jesús todos publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe cuando ellos comen. Entonces aquí recordemos que, incluso lo mencioné en el video pasado, que Cristo cuando iba a las sinagogas, al templo, lo que hacían era correrlo y lo sacaban, incluso trataron de matarlo. La primera que se metió en la sinagoga, eh, lo trataron de matar. Le iban a tirar de un despeñadero. Entonces, yo creo que cuando estaba en el templo no lo recibían, lo cuestionaban seguido, entonces se va, hace lo que hizo Pablo también, ¿verdad? Que se fue a los gentiles, en este caso fue a los pecadores y a los publicanos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, siendo sin ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí vemos cómo hace una reflexión. O sea, una persona tenía 100 ovejas y se le fue una, le quedaron 99. Aún así le importó esa oveja que se perdió, aunque tuviera otras 99 ovejas. ¿Verdad? Entonces, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozosos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Entonces, aquí hace una reflexión. Cristo, aunque dice, eh, la mía es mucha, más los errores pocos son muchas las personas y los errores pocos. Entonces, aquí hace una reflexión. Dios valora a cada persona, ¿verdad? Independientemente de que tenga muchos creyentes y que le siguen y todo. Dios valora a una y por esa una que se va, eh, es capaz de ir a buscarla y de gozarse. O digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, entonces, esa es la primera parábola. Como le dije, me llama la atención que todo el capítulo 15 habla de cosas que se perdieron. Aquí es una oveja que representa una persona. ¿Verdad? Y el pastor es Dios mismo. Parábola de la moneda perdida. O que una mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y llevarla a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque encontró la dracma que había perdido. Entonces aquí habla de una mujer. Me llama la atención que en este caso es una mujer la que está buscando. Dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí, entonces, en este caso, en el caso anterior, de la oveja era un hombre, en este caso es una mujer. Lo que trata de decir Cristo, me recuerda a la equidad de género, ¿verdad? Aquí una mujer es la que pierde algo, en este caso una moneda, y por haber perdido una, pero dice, tiene 10 dracmas, ¿verdad? Aquí dice que la mujer tenía 10 dracmas y le quedaron 9. Aún así, decidió buscar aquella dracma que se le perdió. Es el mismo caso, ¿verdad? Que valora esa dracma, ¿verdad? Aquí, en este caso, es una mujer. Dice, y esta embeleza esa dracma que es capaz de hacer fiesta, ¿verdad?
Estoy buscando a ver como cuánto significa una dracma, como cuánto vale una dracma realmente. Estoy buscando a ver si encuentro rápidamente cuál es el valor de una dracma. Uy, a ver, dracma. Y aquí dice que son 3.6 gramos de plata una dracma. Entonces era plata, una dracma está hecha de plata. Entonces, aquí dicen que usa la mujer, busca, no nada más el hombre es el que valora lo material, también la mujer, es lo que te dicen de estas primeras dos parábolas, ¿verdad? En el primero, el hombre, hablando de las personas, valoran sus posesiones, en este caso una oveja, ¿verdad? Y en el segundo caso, una mujer, la que también valora su posesión, en este caso es una dracma. O sea, para Dios los dos son iguales, tanto hombres como mujeres son igual de materialistas. Y vamos con la parábola del hijo pródigo, que me dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí tenía dos hijos. Supone que uno bueno y uno malvado. Por lo menos así lo narra la historia. Supone que esto, este, que la imagen, hablo sobre la imagen que representa al hijo pródigo, me recuerda en parte a Lázaro, ¿verdad? Porque está un perro ahí que le está lamiendo. Pero supone que es el hijo pródigo. Pues entonces dice, también un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces este era una persona que no dice exactamente cuántos años tenía, pero quiso la herencia. Dentro del judaísmo es obligación de los padres darle a sus hijos. Incluso Pablo lo dice. Me acuerdo que una de las cartas de Pablo dice que no es que los hijos tengan que dar a los padres, es los padres los que tienen que dar a los hijos. ¿Verdad? O sea, si una persona dentro del judaísmo tenía hijos, tenía obligación de mantenerlos, de enseñarles un oficio. Y con esas grandes de darles dinero, la herencia, por así decirlo. Pablo dijo que era una obligación de los padres darle herencia a los hijos, no los hijos a los padres. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella tierra, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se removió a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual le envió Hacienda para aquí apacentase cerdos. Entonces se acabó el dinero, eh, y tenía que empezar a trabajar. Y se va a llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daba. Entonces aquí se gastó todo su dinero. Realmente no dice como cuánto le dio. Pero bueno, malgastó todo su dinero, toda su herencia. Y, y se acabó el dinero. Entonces, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra los cielos y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí entonces la persona, eh, es interesante, aquí es el dueño en la,
Vamos a recordar, en la parábola de la oveja, era el dueño, el pastor el que buscaba la oveja. En la segunda, era la mujer la que buscaba la moneda perdida. Aquí es al revés. Es lo que se perdió, en este caso una persona, el hijo, que regresa al padre. Es muy interesante. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y se calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y que juntos hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijar. Entonces aquí lo que pasa con esta persona que tuvo una elección de vida. ¿Ya? Eh, Creyó que el dinero le iba a durar siempre y pues no duró siempre, se lo gastó muy rápido y se le acabó el dinero. Entonces, eh, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido buenos amos. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo el padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca más he dado ni un cabrito para gozarlo con mis amigos. Entonces aquí el hijo que se porta bien, o por lo menos que no pide herencia en ese momento, se enojó con el padre, ¿verdad? Porque mató un becerro gordo. Se supone que la historia me da a entender que como hijos tenían un salario, ¿verdad? Que no les daba, por ejemplo, no podían agarrar así nada más porque sí, porque no era suyo, sino que eran empleados de su padre. Entonces no porque mató un cabrito, nada más porque el otro regresó. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tu vino con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y sellado. Entonces ya acaba el capítulo 15 y también la parábola del hijo pródigo. Eh, en este caso es lo que se perdió, en este caso el hijo, el que regresa al padre. Pero me parece muy interesante que esta última parábola de ese capítulo sea al revés. ¿Verdad? No es el dueño buscando lo perdido, sino lo perdido buscando al dueño. Bueno, entonces vamos a continuar analizando el parte del versículo 16 y sería todo por hoy. Vamos a analizar estoy usando la Reina Valera de esa parábola del mayordomo infiel. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de bienes. ¿Quién es un mayordomo? Un mayordomo es el que mantiene arreglada su casa. Me viene a la mente la historia de José en Egipto, que era el mayordomo realmente, ¿verdad? Porque cuidaba del ganado, cuidaba de la casa de su patrón, ¿verdad? Eh, Cuidaba de su hacienda, ¿verdad? Era el mayordomo José. Entonces, en este caso, dice que es un mayordomo infiel. Eh, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré?
porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y así lo quería para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en su casa. Entonces aquí el patrón le da chance al mayordomo, eh, no le da chance, sino que le dice que arregle las cosas, o sea, que le dé cuenta, que saque cuánto dinero ganó, que haga inventario del aceite, del trigo, del vino, que haga un inventario de todo, porque ya no va a ser más mayordomo. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, y si no te preguntes, quiero 50. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, y quiero 80. Y entonces da a entender que esta persona vivía en una hacienda, ¿verdad? Y que esa hacienda era la que vendía por mayoreo. Y el abuelo amó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces aquí realmente lo que hacía era pues, seguir desfalcando al patrón. Es muy interesante. El patrón vio que seguía desfalcando porque dio gratis parte de sus ganancias, ¿verdad? Pero lo hizo con la intención de que esas personas recibieran en sus casas. Y yo os digo, ganad amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. Riquezas injustas. ¿A qué se referirá? Es muy interesante que haga referencia a una riqueza injusta y robo prácticamente. Lo que pasa es que esta persona era, eh, no precisamente robaba, sino que tomaba de la hacienda trigo y esas cosas. Dice que disipaba, o sea, disipar no sé que malgastaba, ¿verdad? Tal vez hacía una fiesta, ¿verdad? Así que, por ejemplo, yo me imagino que esto quiere decir que el disipador quiere decir que a cada rato hacía fiestas con lo que había en la hacienda de su patrón, ¿verdad? Que mataba un cabrito, que agarraba pan y todo eso. Eso es disipador, no dice ratero ni ladrón, dice disipador de sus bienes, o sea, que malgastaba los bienes del patrón. Me imagino que en fiestas, porque si no, ¿cómo? No dice que fuera ladrón, sino disipador. Dice, pero me llama la atención que diga riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, es muy interesante. Si quieres conocer a una persona, aquí hay que entender que una persona va a ser igual en lo poco y en lo mucho. Si en un trabajo eh, pequeño de chalán es flojo, en uno más grande de maestro de albañil va a ser igual de flojo. Versículo 11 dice, pues si en riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Qué interesante, dice riquezas injustas. Aquí esto tiene algo escondido, realmente me llama la atención, que diga riquezas injustas, no fuisteis fieles. Me recuerda eso de lo que hacían los publicanos, que le daba, por ejemplo, el Imperio Romano le ponía un publicano, dame 300 monedas de plata, por así decirlo. Cada semana me vas a dar 300 monedas de plata. Y lo que cobre y lo que... y si ganas algo más, es para ti.
Me imagino que esto es más o menos igual, que el patrón decía, bueno, dame tantas monedas y el resto para ti. Tal vez así, yo creo que no, pero me llama la atención, riquezas injustas. Me da a entender que la ganancia de la hacienda, la ganancia del patrón, era injusto. Dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí, de hecho, ya hablé entendido hace mucho. ¿Qué quiere decir esto de si en lo ajeno no fuiste fieles? Que si en un trabajo, como empleado, como chalán, como auxiliar, no fuiste fiel, no vas a poder tener tu propio negocio, no vas a subir de puesto, no vas a poder crear tu propia empresa, ¿verdad? Entonces, ser fiel es como un paso para poder tener más prosperidad, subir de puesto, tener tu propia empresa. Y si en ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí nos dice, nos da a entender que no puede haber una persona buena y mala al mismo tiempo. ¿Verdad? No puede ser que se comporte bien en su trabajo y mal en su casa, o al revés. Que se comporte bien en su casa y mal en su trabajo. No puede ser eso. Dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Avaros, o sea que le gusta acumular cosas. En este caso dinero. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Recuerden que los fariseos mostraban mucho su religiosidad, ¿verdad? Se vestían lo más religiosamente posible, hacían que los vieran cuando estaban orando, se iban de rodillas a la sinagoga, se daban golpes de pecho, eso hacían los fariseos. Por eso dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Para los fariseos la religiosidad era algo muy valioso, pero para ellos no vale nada, dice, es abominación. Dice, la ley y el reino de Dios. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustren ustedes de la ley. Eso me acuerda de cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me acuerdo de eso. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas. Eso me habla del Antiguo Testamento. De hecho, prácticamente todo el Antiguo Testamento. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Aquí me habla de una separación. Que si, bueno, yo ya he leído varias veces la Biblia y me doy cuenta que la mayoría de las personas que se mencionan en la Biblia son judíos israelitas. Me refiero a que el, el judío era el que conocía la palabra de Dios. Incluso Namán el sirio, aunque se le hizo un milagro, no conocía quién era Dios. De hecho, él se postraba junto con su rey ante un dios, creo que era Dagón. ¿Verdad? Entonces, el único pueblo en el Antiguo Testamento que tenía, yo creo que a esto se refiere, la Biblia profeta en este Juan, ¿qué se refiere? Que el Antiguo Testamento todo, solo y solo lo tenían los judíos, solamente los judíos.
Y cabe muy bien en esto, dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos, gentiles y judíos, se esfuerzan por entrar en él. Eso de la ley de los profetas en hasta Juan, ¿qué significa? Que antes de Cristo, hasta Juan, literalmente hasta Juan, solamente los judíos tenían Biblia. Solamente los judíos lo tenían. Después llegó Cristo y le anunció a los gentiles, ¿verdad? Eh, vamos a analizar para, ¿qué quiero decir? Cristo llegó y se metió a la sinagoga, a los que eran santos supuestamente. No lo recibieron, lo quisieron matar, se fue con publicanos y pecadores, ¿verdad? Y yo no me acuerdo, a una mujer samaritana le habló, una mujer que no era judía, la samaritana, le habló del reino de Dios. Entonces Cristo incluso sí le habló. Recuerden que en el Antiguo Testamento solamente los judíos podían ser salvos. No es que sea mandamiento, ¿verdad? Pero solamente los judíos tenían la palabra de Dios. Incluso me acuerdo cuando en la misma época de Cristo, en el templo había gente que iba al templo, no a una sinagoga, al templo, a hacer sus sacrificios, pero estaban separados. Había un espacio para puros judíos y otro para los gentiles, ¿verdad? Entonces dice, pero más fácil es que se pase en el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Como les digo, me recuerdo eso de cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a dejar hasta aquí el video. Ahora tengo que hacer otras cosas. Y se faltan solamente dos pasajes más para terminar el capítulo, pero vamos a dejar hasta aquí. Para no alargar mucho el video. Y en una próxima ocasión, cuando les Dios te bendiga.